Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este día tan esperado, tan anhelado. Continuamos con el estudio del libro de Daniel, un gran personaje que junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego obedecieron en todo momento a su Elohim, el Elohim del pueblo de Israel, del cual tú y yo somos parte. Y no de manera espiritual como te lo ha manejado la religión, pues como hemos leído, la casa de Israel se dispersó por el mundo entero perdiendo su verdadera identidad. Identidad como israelitas. Ojo, dije como israelitas, no como judíos. Recuerda, nuestra amada casa de Judá, de la cual leímos en el profeta Jeremías, fue la única que regresó al territorio físico de Jerusalén, y la casa de Israel se dispersó. Se perdió entre las naciones y perdió su identidad, lo cual además ha procurado el Imperio Romano, hoy convertido en catolicismo. Fíjate muy bien y piensa, si hoy tú eres el resultado de todas tus experiencias y vivencias, ¿en qué momento dejamos nuestra esencia como personas? Esta es una pregunta importante, pues de acuerdo entonces al contexto histórico, político y social, es tu actuar. Tu entorno influye significativamente en tu actuar y tu pensar. ¿No me crees? Bueno, vayamos por fuera de la Biblia a Proverbios capítulo 22, versículo número 25. Proverbios capítulo número 22, versículo número 25 dice: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Versículo 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Así que imaginemos, si nuestra ascendencia creció con la firme idea de que solo a través de la religión hay salvación, imagina cuál es tu pensar el día de hoy. ¿Por qué crees entonces que los cristianos, los católicos, testigos de Jehová, mormones o cualquier otro tipo de religión no salen de su religión? Justo por el pensar que fuera de su religión no encontrarán salvación. ¿Te das cuenta de cómo nuestro entorno propicia que recuperemos nuestra verdadera identidad o propicia que la perdamos por completo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 33. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué voy con todo esto? Mira, a que justo la dispersión del pueblo de Israel trajo como consecuencia el haber olvidado la importancia de la Torá en nuestras vidas. Y justo por esta razón, vemos como cosa extraña el día de hoy la Torá, el Shabbat, las fiestas y toda la serie de mandamientos que Elohim entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Te das cuenta cómo nuestro entorno propicia o que perdamos nuestra identidad o que podamos recuperar nuestra identidad? Oseas capítulo 8, versículo número 12. Oseas capítulo 8, versículo número 12 dice: Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Recuerda, amado pueblo de Israel. Oseas capítulo 4, versículo número 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, esta es justo la razón por la cual Elohim mandó a sus profetas, para que su pueblo regresara a las palabras de su Creador. Vamos a Oseas capítulo 14, versículo número 1, y dice: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Elohim, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Zacarías capítulo 1, versículo número 3. Zacarías capítulo 1, versículo número 3 dice: Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Nehemías capítulo 1, versículo número 9. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre.
Jeremías capítulo 24, versículo número 7, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, pues volverán a mí de todo corazón. Jeremías capítulo 3, versículo número 12, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa. Infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Jeremías capítulo 3 versículo número 14, volved hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. ¿Te das cuenta cómo es que los profetas que envió Elohim fueron para exhortar al pueblo a regresar a su identidad como pueblo de Israel? Es que la Torah es parte de la identidad del pueblo de Israel. Y mira, al ver nuestro Creador que tampoco escuchamos a los profetas, fue entonces que se encarnó, no para hablarnos cosas distintas, se encarnó con el mismo objetivo de hacer volver a su amado pueblo, a Él. Esto es recuperar su identidad como pueblo de Israel. Juan capítulo 1, versículo número 1 y versículo 2, y luego brincamos al versículo número 14. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Versículo número 14, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y que dice ahí, y de verdad. Yahshua, nuestro Mesías, la palabra de Elohim, una palabra perfecta, que buscó que su amado pueblo disperso de Israel dejara de ver como cosa extraña la ley de Elohim. Juan capítulo 12, versículo número 49. Juan capítulo 12, versículo número 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y mira, justo vemos en el libro de Daniel a estos jóvenes judíos que a pesar de haber sido llevados en cautiverio a Babilonia, no se olvidaron de los mandamientos de su Creador. Conscientemente propusieron no contaminarse para no perder su identidad como pueblo de Israel. Daniel capítulo 1, versículo 3 al versículo número 8. Dice, Daniel capítulo 1, versículo 3 al 8, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ojo, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, qué interesante. Fueron tan conscientes de no contaminarse, que estuvieron dispuestos a correr el riesgo del castigo por no adorar a los dioses de Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo número 12. Daniel capítulo 3, versículo número 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, vemos jóvenes judíos valientes. Ahora, nosotros, como casa de Israel dispersa, ¿qué tan valientes estamos siendo para regresar a nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel? ¿Estás dispuesto a dejar voces de hombre para comenzar a escuchar la voz de tu Creador? ¿O será que te da miedo el que dirán? Bueno, de esta manera es como iniciamos el estudio del capítulo 4 del libro de Daniel.
Así que acompáñame por favor a Daniel capítulo 4 y leamos versículo 1 al versículo número 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Mira, vemos que este capítulo comienza de una forma muy interesante. Pues leemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, relata lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Pero interesante las palabras que él declara. Conviene que yo declare lo que Dios ha hecho conmigo. Primeros versículos donde el rey parece que reconoce el reino de Elohim, del pueblo de Israel, que era aún más grande y que su dominio era completamente único, porque era un reino sempiterno. Se tratará de un genuino y verdadero arrepentimiento que está experimentando el rey Nabucodonosor, o se tratará de algún cargo de conciencia. Es que es tan interesante este inicio del capítulo. Pareciese ser que Nabucodonosor tuvo un encuentro legítimamente con Elohim. Bueno, continuemos. Del versículo 4 al versículo número 9. Dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. A ver, pues no que estaba maravillado de las señales y milagros que el Elohim Altísimo había hecho con él. Pero ahora estamos leyendo que realmente él se encontraba turbado. Realmente él estaba muy preocupado. Nuevamente por un sueño. No era el sueño que vimos en el capítulo número 2 de Daniel. Pues recordemos que en el capítulo 2 ni recordaba el sueño ni sabía su significado. Y ahora vemos en este capítulo que lo había perturbado era no saber el significado de este sueño. ¿Será que realmente los sabios de Babilonia no pudieron interpretar o dar el significado del sueño? ¿O será que no se atrevieron a dar el significado al rey? Y ahí entonces es donde entra Daniel, al cual el rey había cambiado el nombre a Belsasar como el nombre de su Dios. Es importante el saber que antes de que Daniel interpretara el sueño descrito en este capítulo para Nabucodonosor, el rey de Babilonia consideraba a la deidad babilónica Bel, su Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que los primeros versículos que leemos ahora suenan un tanto a remordimiento y no realmente a una verdadera teshuvá, que significa un verdadero retorno? Mira, vemos cómo había remordimiento que hoy experimentan muchas de las personas. Cuando están pasando por una situación tal vez complicada en su vida, entonces de palabra comienzan a creer en Elohim, pidiéndole, rogándole porque esa situación no continúe. Pero ¿cuál es el problema? No dejan su manera de vivir. Es como decir: yo amo a Dios, pero continúo desobedeciendo sus palabras. Y justo en momentos de aflicción es cuando las personas dicen amar más a Dios. ¿Te das cuenta? Continuamos, Daniel capítulo 4, versículo 10 al versículo número 17. Dice: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él
toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vemos que el árbol en el sueño de Nabucodonosor era un árbol notable por el tamaño, la fuerza, la prominencia, un árbol que, como leíamos, todos los confines de la tierra podían ver, un árbol muy grande. Pero de repente aparece un vigilante que habla fuertemente, justo para que todos pudieran escuchar el mensaje. El destino que habría para este gran árbol robusto, un árbol que tendría que ser derribado, que perdería el tamaño, perdería su fuerza, la prominencia, la belleza, los frutos, el refugio que daba, perdería todo. Y es el mismo vigilante que dijo que el árbol representaba a un hombre, porque sería cambiado y se le daría un corazón de bestia. Pero no solo se convertiría en bestia, sino que además tendría atadura de hierro y bronce, lo cual serviría o para el confinamiento o protección del mismo árbol. Por lo tanto, el árbol ya no sería libre ni grande. Todas estas imaginaciones fueron vistas por Nabucodonosor en su sueño. Claramente, era un sueño con mucha dedicatoria. Por lo tanto, seguramente los consejeros del rey Nabucodonosor realmente no es que no pudieran interpretar o no supieran la interpretación, más bien, seguramente no querían interpretar el sueño. Se trataba de un sueño profético de gran quebrantamiento, justo a causa de la altivez de espíritu del rey. Proverbios capítulo 16, versículo número 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Daniel capítulo 4, versículo número 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor sabía que él podía obtener una respuesta honesta de parte de Daniel, aun cuando la verdad fuera difícil de soportar. Ahora, aunque Nabucodonosor reconocía que Daniel era un hombre lleno con el espíritu de los dioses santos, Nabucodonosor no había cedido aún su vida al Elohim Altísimo. Continuamos, versículo 19 al versículo número 26. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esto es bien interesante, y toma nota por favor y subraya ahí. Hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mira, Daniel genuinamente estaba preocupado por Nabucodonosor. 1 hora turbado. Imagínate. No daba crédito a la fuerte interpretación que había en ese momento. Quedó impactado fuertemente, pues después de haber sido el más poderoso sobre la tierra, hablamos de Nabucodonosor, terminaría su vida en la extrema locura, viviendo como un animal. Este era el propósito intencionado de Elohim para Nabucodonosor. El rey podía haber evitado este destino humillante si él se hubiera humillado a sí mismo de una manera genuina. Daniel capítulo 4, versículo número 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira, la reacción correcta a la amenaza de juicio era un arrepentimiento genuino, lo cual no estaba en los planes de Nabucodonosor, pues no hizo esto. Pero vemos un ejemplo donde realmente hubo un genuino y verdadero arrepentimiento, justo en Jonás. Jonás capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 10, dice: Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mira, definitivamente hay perdón para quienes se arrepienten genuinamente y deciden comenzar a andar de acuerdo a las palabras del Creador. A Nabucodonosor no solamente fue aconsejado a dejar de pecar, sino también a practicar justicia y generosidad. Pero veamos algo interesante. Para alguien que simplemente no quiere convertirse de su mal camino, le espera el mismo desenlace que al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 28 al versículo número 33, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey,
Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo dé a quien él quiere. Ojo con esta palabra, dice, hasta que reconozcas. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¡Qué fuerte palabra! Un sueño profético que se cumplió en su totalidad. Pero veamos, Elohim le dio a Nabucodonosor 1 año para arrepentirse, es decir, 12 meses. Este es el claro ejemplo de una persona con tanto orgullo que no puede reconocer la soberanía de Elohim en su vida. A ver, ¿cómo es posible? Nabucodonosor le dieron una interpretación de un sueño impactante y ni aún así el rey se arrepintió. Pues como leemos, el rey en sus últimos días se jactó todavía del imperio que había creado. ¿No es esta la gran Babilonia?, dijo. Babilonia era verdaderamente una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo, el cual incluía los famosos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor. Ahora quiero comentarte algunos datos interesantes. Es que en el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y el gran anhelo que él tenía por engrandecer y hermosear Babilonia. Y algo interesante es que la mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevan una estampa que dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario de Sagila y Esida, primogénito exaltado de Nabopolassar, rey de Babilonia. Leímos, de entre los hombres te arrojarán, como a los bueyes te apacentarán. El anuncio llegó a Nabucodonosor, se cumplió en ese mismo momento, en las mismas palabras que él escuchó en su sueño. Esto le mostró que el sueño estaba cerca de cumplirse, y él sería reducido a la existencia de un animal, específicamente de un buey. Por lo tanto, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes. Ahora, como dato interesante, es que curiosamente no hay ningún registro histórico de la actividad del rey Nabucodonosor del año 582 al 575 antes de Yahshua. Esto nos da exactamente 7 años, justo como había sido interpretado en su sueño. Vuelvo a leer Daniel capítulo 4 versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Así que vemos cómo es que Elohim le habla a través de sueños a Nabucodonosor, para que se humillara, para que se arrepintiera de su mal camino. Le dio la oportunidad, fíjate, le dio la oportunidad como rey gentil, como rey de las naciones, de convertirse no al judaísmo, sino de convertirse al pueblo de Israel. Ojo con lo que te estoy diciendo. Elohim le dio la oportunidad como rey de las naciones de convertirse no al judaísmo, sino convertirse al pueblo de Israel. Esto es misericordia. Imagínate, el rey más poderoso sobre la faz de la tierra tuvo la gran oportunidad de volverse de su mal camino y andar de acuerdo a lo mandado al amado pueblo de Israel. Esto quiere decir que si el rey Nabucodonosor se hubiera arrepentido, habría sido perdonado. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que vemos cómo es que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo y no lo hizo, justo por su gran soberbia. Hoy veo cómo
Tantos líderes religiosos son tan soberbios que no pueden reconocer la importancia de la Torá en nuestras vidas. Proverbios capítulo 16, versículo número 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Continuamos. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Leímos, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Cuándo fue ese final del tiempo? Hasta que Nabucodonosor reconoció que el Elohim del pueblo de Israel tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor no podía liberarse de su locura, sino hasta que Elohim señalara el fin del tiempo. Nabucodonosor necesitaba encontrarse con la verdad, que es justo la palabra de Elohim. Después de esto, la razón le fue devuelta. Vuelvo a leer Daniel capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿De qué camino estará hablando Nabucodonosor? ¿Acaso el camino justo se tratará del camino a alguna religión? Decía ahí, sus caminos justos son sus palabras. Yahshua dijo ser el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo número 6 y versículo número 7. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate bien, Elohim quería restablecer a Nabucodonosor. La meta no era ponerle abajo, sino ponerlo en el lugar apropiado delante de Elohim y de entre los hombres. Verdaderamente Nabucodonosor aprendió que Elohim puede humillar a los que andan con soberbia. La lección es muy clara. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, este gran capítulo es de gran exhortación hoy a nuestra vida. Pues podemos ver cómo la locura de Nabucodonosor anuncia la locura de las naciones gentiles y su rechazo de Elohim, que se trata del mismo pueblo disperso de Israel. Una locura que duró hasta que su pueblo comenzó a reconocer a Elohim como su único y verdadero Elohim, y que fue después de 7 años. Ojo, pues justo Daniel nos habla lo que sucede después de la semana 70. ¿No te parece esto interesante, las conexiones con los números? Vamos por favor a Daniel capítulo 9, versículo número 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjate qué interesante. Después de este tiempo tendremos la gran oportunidad de reconocer que sus palabras son verdad y son perfectas en nuestra vida. Te digo una cosa,
justo lo que está pasando en este momento. Justo en este momento estamos reconociendo, ¿te das cuenta? La importancia de la Torá, sus palabras que son perfectas en nuestra vida. También podemos ver cómo la caída de Nabucodonosor pudiera representar el juicio de las naciones por parte de Yahshua. Y por último, la restauración de Nabucodonosor, pudiéramos verla paralelamente con la restauración del pueblo de Israel, justo como se describe en Ezequiel capítulo 37, versículo 19 al versículo número 28. Dice, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Amado pueblo de Israel, estas palabras son para ti. Hoy, nuestro amado Padre está tomándonos de entre las naciones a las cuales nos dispersamos. Dice, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amado pueblo de Israel, ¿no es esto profecía para todo lo que estamos viviendo hoy día? Recuerda, podemos aprender en cabeza ajena. Vemos lo que sucedió justo a Nabucodonosor. Fue soberbio, no quiso vencer su ego. Y ve el quebranto que hubo contra Nabucodonosor. Amado pueblo de Israel, es el tiempo de regresar a casa. Regresa a casa antes de que sea demasiado tarde. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.